Límites laterales. Este es un tema muy importante, puesto que a partir de este es que vamos a determinar la existencia de un límite global. Por ejemplo, la existencia del límite de una función en un punto x igual a x sub 0 se analiza mediante los límites laterales de la función en el punto x igual a x sub 0. Para ello vamos a ver o tenemos la siguiente definición. Definición 1. El límite por la izquierda de f de x en el punto x igual a x sub 0 o el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda se denota como lim x tendiendo a x sub 0 por la izquierda. Aquí tenemos como un superíndice, un menos, un símbolo menos, que precisamente me va a indicar que me estoy acercando por x, me estoy acercando a x sub 0 por valores inferiores o por la derecha de x sub 0, de la función f de x. Y es un número real L si cada vez que x se aproxima por la izquierda al número x sub 0, f de x se aproxima al número L. Primera definición. Segunda definición. El límite por la derecha de f de x en x igual a x sub 0 o el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 por la derecha se denota como lim de x tendiendo a x sub 0 con un supraíndice más. Eso me indica que me estoy acercando a x sub 0 por la derecha o por números mayores que x sub 0 de f de x. Y se trata de un número real L si cada vez que x se aproxima por la derecha al número x sub 0, f de x se aproxima a L. A partir de estas dos definiciones subyace un teorema, el teorema 1. Y este teorema 1 nos dice que si L es un número real, entonces el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a L si y solo si el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de f de x es igual a L y a su vez es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x. Es decir, para que exista este límite en el punto x sub 0, que es igual a L, debe de cumplirse que tanto el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda y por la derecha deben ser iguales y deben ser iguales a ese número L. Para entender un poco esto, vamos a ver el siguiente ejemplo a través de una gráfica que nos va a ayudar a entender esto de los límites laterales. El ejemplo 1 dice lo siguiente. A partir de la gráfica de g de x, de la función g de x, calcular los límites siguientes. En el inciso A, me piden el límite de la función g de x cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. En B, cuando x tiende a menos 1 por la derecha. En C, cuando x tiende a menos 1. En D, cuando x tiende a 2 por la izquierda. En E, cuando x tiende a 2 por la derecha. Y finalmente en F, cuando x tiende a 2. Quiere decir que en los primeros dos incisos, A y B, y de igual manera en D y en E, debemos de calcular empleando la definición límites laterales por la izquierda y por la derecha, y en los incisos C y F debemos emplear el teorema que recién hemos enunciado para determinar la existencia o no del límite en dicho punto. Ok, entonces fíjate que en este caso no nos proporcionan la regla de correspondencia o la fórmula de la función g de x, que claramente es una función por partes o en intervalos. Simplemente nos ofrecen la gráfica y a partir de esa gráfica obtener los límites indicados. Entonces vamos a ello. Entonces aquí tenemos la gráfica, ¿verdad?, de g de x y nos piden explícitamente los límites en el punto x igual a menos 1 y en el punto x igual a 2. Pues vamos a calcularlos. Recuerda que cuando me piden el límite por la izquierda,
quiere decir que yo me estoy acercando a ese valor por la izquierda o por valores inferiores a -1. Vamos a abordar el primer inciso. El inciso A. Vamos a poner aquí solución. Inciso A. Límite cuando x tiende a -1 por la izquierda de g de x. Todo esto es mi función g de x o la gráfica de dicha función. Me están pidiendo, no conozco la expresión algebraica de g de x, pero sí su gráfica. Y me están pidiendo el límite, el valor L, cuando yo me acerco a -1 por la izquierda. Aquí está -1. Entonces, imagínate lo siguiente, que tú estás, digamos, piensa así para calcular estos límites. Imagina que tú estás viajando en un carro, ¿verdad? Estás viajando sobre la curva, sobre la gráfica de g de x. Es una manera de abordarlo. Quiere decir que tú te vas a ir, para calcular el límite por la izquierda, tú te vas a ir acercando por -1 por este lado, ¿sí? Entonces, viajando en tu carrito por la izquierda, y si viajas sobre la curva, fíjate, empiezas a viajar por la izquierda de -1 sobre la curva y llegas al punto de ordenada 2. Quiere decir, ¿verdad?, que este límite por la izquierda vale -2, vale 2 positivo, perdón. Cuando yo me acerco por -1 por la izquierda, la imagen, ¿verdad?, de esa función claramente es 2. Por lo tanto, este límite tiene un valor de 2. ¿Ok? Lo mismo ahora, en el inciso B, fíjate, me piden calcular el límite cuando x tiende a -1, ahora por la derecha de g de x. ¿Qué quiere decir? Que ahora yo me voy a acercar a este valor de -1 en el eje de las abscisas por la derecha, es decir, por este lado. Quiere decir ahora que en mi cochecito voy a empezar a viajar por la curva, ¿verdad? Por este lado, empiezo a viajar, me acerco a -1 por la derecha y por la curva llego al valor de 2 en las abscisas. De manera que también el límite de g de x cuando x tiende a -1 por la derecha vale 2. ¿Sí? Ahora, empleando el teorema anterior, ¿sí?, el teorema que acabamos de ver, para contestar el inciso C, ¿verdad?, nos piden el límite. Ahora me piden el límite cuando x tiende a -1 de g de x. ¿Cuál es ese valor? Yo ya podría decir cómodamente que el valor de este límite es igual a 2. ¿Por qué? Porque aquí he calculado precisamente, tengo que tanto el límite cuando x tiende a -1 por la izquierda de g de x es igual a 2, y a su vez eso es igual al límite cuando x tiende a -1 por la derecha de g de x. Por lo tanto, por el teorema que acabamos de ver, puedo concluir que el valor de dicho límite es 2. Entonces, fíjate aquí, este ejemplo nos ha ayudado a comprender cómo calcular de manera visual o gráfica los límites laterales y cómo calcular el límite global. ¿De acuerdo? Veamos los siguientes incisos para aclarar esto un poco más. El inciso que sigue sería el D. Y el inciso D nos pide calcular el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de g de x. Lo mismo. Ahora yo me voy a acercar por la izquierda o por valores inferiores a 2, ¿verdad?, para calcular dicho límite. Es decir, voy a empezar a viajar de este lado acercándome a 2. Sobre mi curva, sobre mi gráfica, me monto en mi carrito, empiezo a viajar sobre la gráfica en este sector, y fíjate, viajando por la izquierda de 2,
sobre la gráfica, me paro o me topo aquí en este punto de ordenada 5. De manera que el límite de g de x cuando x tiende a 2 por la izquierda tiene un valor de 5. Me voy con el inciso E. El límite cuando x tiende a 2 por la derecha de g de x. Ahora lo que yo quiero es acercarme por la derecha de 2 o por valores mayores que 2. Entonces empiezo a viajar de este lado en mi carrito sobre la curva, voy viajando sobre esta curva y me topo aquí en la ordenada 4. De manera que el límite es claro, ¿verdad? Que la imagen de g bajo la acción de x en x igual a 2 es 4 en este punto, ¿no? Entonces es claro que el límite de g de x cuando x tiende a 2 por la derecha vale 4. Y en el inciso F me piden el valor del límite cuando x tiende a 2 de g de x. Pero fíjate en lo siguiente, el teorema que acabamos de ver lo que me dice es que este límite va a existir exclusivamente cuando este par de límites existen y además son iguales. Es claro aquí que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de g de x es igual a 5, ¿sí? Que es diferente, ¿verdad?, de 4, que es el valor del límite cuando x tiende a 2 por la derecha de g de x, como vemos en el inciso D y el inciso E. Estos límites existen, valen 5 y valen 4 respectivamente por la izquierda y por la derecha, pero no coinciden, no son iguales numéricamente. Por lo tanto, podemos afirmar que el límite de g de x cuando x tiende a 2 no existe. Y hemos empleado argumentos, la definición 1, la definición 2 y el teorema 1, para calcular la existencia de un límite y para comprobar la no existencia de un límite. Espero que esto haya sido esclarecedor y en posteriores videos estaré resolviendo más ejercicios de este tema. Hasta la próxima.